Dios bendiga tu vida de una manera muy especial. Tu hermana Teresa Polanco desde acá, Excelencia Cristiana Televisión. Qué bueno que estás ahí, comparte, suscríbete, dale me gusta, sé parte de nosotros. Tú puedes ser miembro de Excelencia Cristiana Televisión. Aquí estoy acompañada de una guerrera del Señor que nos va a enseñar qué se siente vivir en la casa de un brujo, qué se siente mirar a tu papá practicando este tipo de cosas. No le cambie porque esto se pone caliente. Amén, amén. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Tu hermana Rebeca con ustedes. Gracias, pastora. ¿Verdad que sí? Qué bonito poder hablar de esto aquí en esta plataforma. No le cambie, que inmediatamente tú vas a ver qué se siente crecer en medio de altares, de hechizos, de embrujos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, pastora? Dios te bendiga mucho. Quiero leer algo acá en Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Aleluya. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Hay personas que creen que vendar es como tapar. No, cuando se venda es sanar. Las heridas cuando están abiertas, que lo vendan con gasas, sí. Lo hacen por varias situaciones, cuidándole de virus, cuidándole de bacterias, de infecciones. Amén. O sea, Jesús vino y cubrió, Dios mío, aleluya, nos sanó, cuidándonos de todos esos virus espirituales, de todas esas bacterias espirituales, de todas estas infecciones espirituales que nos pueden dar septicemia y matarnos, tanto espiritualmente y tanto físico, porque vamos a ver en el mundo espiritual cómo pueden enviarte una enfermedad por enviación, amén, y pudrirte, y para matarte. Amén. Y esos tipos de cuerpos, cuando esas enfermedades son enviadas para podrir, sea el cuerpo íntimo de la mujer, las partes íntimas de la mujer, sea alguna área del cuerpo de la mujer, como muchas veces que es la garganta o el estómago, o le envían esos tipos de maco por dentro, que el vientre crece y la mujer no está embarazada, no tiene ningún diagnóstico médico, hasta que el cuerpo no resiste más y la persona muere. Y esa persona, cuando muere, que lo entierran sus familiares, en la noche, en la madrugada, esas personas van a reclamar esa vida y ese cuerpo. Amén. Y ahí en Isaías está hablando de esa venda que él nos puso para limpiar, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos. Publicar libertad a los cautivos. Y se está hablando de una cautividad espiritual. Amén. Normalmente las personas que están presos en una cárcel están presos por un crimen que cometieron, pero otros están presos injustamente. Hay que ver ahí también cuando alguien cae en una cautividad porque un papá, una mamá ató algo en el mundo espiritual, abrió una puerta, esa puerta no se cerró, entonces vienen los hijos y los hijos tienen que arrastrar con esa maldición. Eso es lo que se llama maldiciones generacionales. Transferencias generacionales, herencias generacionales. Y dice: y a los presos apertura de la cárcel. Abrir. Vasaya, o sea, esa cárcel espiritual, abrir. Cuando se abre apertura, es como que sale de ahí, estamos dando un nuevo inicio a esa vida. Otra vez, ¿por qué hablo de ese tema? Hablando de la cautividad del alma, del espíritu, dentro de un hogar donde se vive con brujos, donde se vivía con brujos, porque Dios libertó a mi papá, libertó a mis hermanas, aunque hay otras que no, pero Dios hizo algo bonito. Siempre he dicho, desde muy pequeña conocí a el Eterno, pero lo conocí porque entendí que ese mundo no me pertenecía. Yo vi lo que era Bridget, yo vi lo que era Gaga, yo vi a mis hermanas vestirse con ropa de colores. Los Viernes Santos ahí se amanecía, era 3 días, desde Jueves Santo hasta Sábado Santo, que se entregaba a las 12 de la noche, y todas esas experiencias. Entonces usted me quiere decir que Viernes Santo, Sábado Santo no son tan santos. No son tan santos. No son tan santos. Ahí yo quiero que usted se me detenga un ching y a quitarme la venda de los ojos a la gente. Amén. Los Viernes Santos
ni sábados santos, ni jueves santo no son tan santos como decía la hermana, porque primeramente ahí es donde opera más el mundo oscuro, el mundo de la tiniebla. Y no es tanto porque el portal de Higüey está abierto. Hablábamos de los portales que se abren, tanto una persona puede abrir un portal, pero hay portales que son territoriales, claro, portales de ciudades, sí, como está el portal de Higüey, que se adora, sí, a la Virgen de la Altagracia. Y no simplemente porque ellos iban allá jueves santo, amanecer y viernes santo, venían cargados, wow, con todos esos demonios, que el Señor los reprendí. Gracias al Señor, Dios ha libertado mi casa. Falta todavía aparte. Amada, o sea que ese día se hace una renovación. Se hacen renovaciones anuales. Porque, por ejemplo, si hay un nieto que no ha nacido, ¿verdad que sí? Y para el próximo Viernes Santo nace en marzo o en febrero, ya hay una renovación, wow, para ese nieto que no estaba incluido en los otros nietos. Amén. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Estamos navegando profundo. Estamos navegando profundo. Entonces, ellos renuevan, incluyen al nuevo integrante de la familia. Ahora bien, y lo entregan. Y lo entregan. Si ese nuevo integrante de la familia son mellizos o son mellos, vienen a bautizarlo como los ancianos, wow, de esa generación. Cuando hablan de ancianos de generación, en creole le dicen gamún, son aquellos que tienen más alta jerarquía, porque no va a trabajar solo, sino va a trabajar con dos. Amén. Wow. O sea, serían una en dos. Y si son varones, son más fuertes. Y si son hembras, trabajan con lo que tiene que ver con amarres. Amarres de hombres, amarres de desbaratar hogares. Sí, esto hay que hablarlo para que las personas claro, lo sepa. Hay que hablar claro para que la gente despierte. Despiertan, incluso entre ellas mismas se pueden hacer maldades entre ellas mismas si no están de acuerdo con lo que se va a hacer. Por ejemplo, hay mellas que si se adelanta a la otra, puede amarrar a la otra. Y tú ves que una procrea, da hijos y tiene marido y la esposa no tiene, porque una se le adelantó, wow, primero. Porque dentro de los pactos que hacen, yo hablo de eso porque mi papá una vez me dijo, yo a ustedes no resguardé, pero yo supe cómo lo resguardé. Yo en un video yo hablé de mi proceso de liberación, cómo Dios me libertó. Yo tomé una semana completa en propósito, encerrada con una amiga mía, y al último día nosotros teníamos que entregar a las 6 y a las 5 me sentí muy mal, yo estaba mal, mareada. Y yo le decía a ella, voy a vomitar. Y ella me decía, pero es que no hemos comido nada durante 5 días. O sea, no hay forma de que tú vomites. Y yo le decía a ella, sí, yo siento que voy a vomitar. Y mi cuerpo se puso escalofriante. Yo sudé. Yo prácticamente mucho mareo. Me dio mucho mareo. Mis piernas temblaban. Y ella comenzó a orar porque ella como que entendió lo que a mí me estaba pasando. Y citó Salmo sobre mí y oró. Y yo de mi estómago salió como era en forma de un maco, wow, verde, con lama verde y muchas paticas, bolitas negras, algo horrendo. Y yo entendí que Jehová Dios me había libertado de algunos de resguardo, cosas que mis padres me habían hecho, porque ese propósito, además de que yo lo tomé para que Dios me libertara a mí, también yo quería que mi familia vinieran a los caminos de Cristo. Y algo va a pasar. Para nosotros entrar en un territorio y vencer, tenemos que vencernos primero nosotros. Claro que sí. Es como Jehová le dice a Gedeón, derriba el altar de tu padre. De tu padre. O sea, vete, quítame esto primero, sí, porque tú no puedes ahora querer que los demás no se coman los alimentos de ustedes. Ahora vienes tú, un hombre valiente, forzado. Pero vence tan valiente primero para derribar lo de tu padre, el altar de tu papá. Primero, derriba lo tuyo primero. Entonces, cuando tú vayas a derribar otro, entonces tú tienes autoridad. Sí. Amén, no hay quien te va a señalar. Por eso yo le digo a la persona, antes de nosotros libertar a alguien que está cautivo, nosotros tenemos que ser libres de la cautividad, claro, libres de trauma, libres de pasado no superado, libres de heridas interiores, que nosotros no hemos sanado a personas, que no hemos perdonado, no hemos sabido perdonar. Entonces estamos siendo cautivos y queremos predicar y hablar de otras vidas para que salgan de la cárcel. Sin embargo, nosotros todavía estamos en cuartos oscuros, no hemos salido de ahí, de esa cautividad. Y me acuerdo que ese proceso de liberación, después que yo vomité, que mi cuerpo perdió la fuerza, gracias le doy yo
al Señor que puedo hablar de que el proceso de liberación es real y es literal. O sea, se necesita el proceso de liberación. Alguien que sale del ocultismo, de brujería, que ha bebido de todo, que ha hecho de todo, sale y se convierten. A los 2 o 3 meses lo bautizan y ya un líder. Entonces vemos la iglesia que comienza a menguar. Vemos espíritus de metresa que comienzan a operar. Vemos que las personas comienzan a caer en fornicación. Vemos que la iglesia se comienza a dividir. ¿Y por qué? No hubo una limpieza. No hubo una limpieza. Incluso hay satanistas dentro de las iglesias. Óigame bien, hermano, yo le hablo con testimonio viviente de que hay satanistas que se visten como cristianos, claro, hablan como cristianos, son prácticamente los primeros que están en la iglesia y son satanistas. Hubo una mujer que llegó a una iglesia y donde que llegó, tomó la limpieza y comenzó a limpiar. Yo dije, a mí no me convence porque está el discernimiento, y comenzó a limpiar la iglesia y la iglesia entró en una decadencia espiritual. Y hay que tener ojos espirituales porque muchos dicen que no es así, desconocen lo que es el mundo espiritual, bendito sea el nombre del Señor, y ya uno no puede entrar como para ayudar. ¿Por qué? Porque si la cabeza... No hay una legalidad. No te dan la legalidad para uno meter mano en un término espiritual. Y yo y comencé a llorar y Dios me mostraba esa persona que a ella le dieron un diagnóstico, o sea, para entrar a la iglesia, pasarse a ser cristiana y tomar la limpieza de la iglesia, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, y sembrar cosas dentro de las iglesias, sí, que es verdad. Y de los satanistas, bendito sea el nombre de Jesús. Yo veía una persona firme, mis amados, no perdía su culto, bien vestido, y yo tenía muchas batallas de madrugada con espíritu, y yo comenzaba a orar, pero hay veces que Dios te abre el entendimiento, y yo le dije al Señor, enséñame con qué yo estoy peleando, enséñame qué es o qué hace guerra por el patio de mi casa. Y cuando Dios me mostró, no le voy a decir que no lo creía, sino que no lo aceptaba. En el sentido que yo no lo aceptaba, yo decía que alguien se preste para eso. Para eso. Y como que se ve tan de Dios, y son satanistas. Y Dios me decía, en un galipot, a las 12 de la noche venían todos los días, a las 12 de la noche, uno de sus contrincantes, de sus compañeros, porque se utiliza lo que es, bendito, yo no sé si puedo hablar hable, sea libre. Se utiliza lo que es grupo de Sampuel, no sé cómo decirlo en español, ¿verdad? Eso. Son 7 y a veces son más. Y esos grupos toman territorios. Toman territorio. Y ellos a las 12 de la noche secuestran personas. Matan personas. Pueden sacrificar personas. Sí. Incluso comen carne de personas. Ustedes dirán, sí, comen carne de personas. Y lo hablo por testimonio que yo he escuchado, pero también porque yo he hablado con mi papá. Yo le digo a él, yo hablo de usted cuando yo que hable, porque ahora él dice, ahora yo tengo a Dios. Wow. De ese mundo sucio que yo vivía, gracias le doy a Dios porque Él llegó a mi vida a tiempo. Pero yo he hablado con Él y Él me ha dicho qué es lo que hacía en ese grupo de Sampuel. Que por ejemplo se van, vamos a decir, a Paramara. Sí, es como un transporte invisible. Invisible. Y ese transporte invisible va adelante cuando Dios nos dé la oportunidad de hablar del cuerpo astral. Amén. Como un brujo camina con un cuerpo astral, con el ombligo que se conecta, ¿verdad que sí? Y Él me dice que esas personas, a veces tú oyes personas desaparecidas y personas que salen de su casa que nunca aparecen de madrugada. Ellos secuestran a esa persona. Me decía un amigo de él que en acciones de minutos devoraban a esa vida. Lo devoraban y la carne se echaban en cubo. Y iban y hacían su sacrificio. Esa carne se cocinaba y se comían. ¿Por qué? Porque Satanás y los seres que ellos les servían pedían sangre y se alimentaban de eso. Óiganme bien, por cada vida que se mata de esa forma, por cada carne y sangre que se mata de esa forma, ellos suben de nivel. Tienen más fuerza en el mundo espiritual. Amén. Y mi proceso de liberación, gracias le doy a Dios. Después que tomé ese proceso de liberación, Dios comenzó a entrarme en lo que es el mundo espiritual. Comencé a luchar en tanto visible y en sueño con serpiente.
Y yo le decía al Señor, ¿por qué yo soñaba tanto con serpientes? Y llegaban a toparme. O sea, me acuerdo una noche, voy a dormirme, y cuando voy a dormir siento eso que me arropa, una culebra me arropa, y comienzo a orar e interceder. Cuando voy a dormir, esa culebra vuelve para envolverme. Ahí comienzo a investigar y orar y a preguntarle al Señor por qué. Entonces me muestra donde mi papá, no tanto mi mamá, mi papá había pactado con esa entidad. Con esa identidad. Y esa identidad nos perseguía a nosotras, las hembras, en esa generación. Entonces, usted ve personas que no pueden vivir con una pareja. Usted ve personas que tienen 3 y 4 esposos por diferentes años. Tienen 5 hijos, 4 hijos, 3 hijos con hombres diferentes. Eso no es normal, eso es espiritual. Porque hay una cautividad que lo cautiva, y se necesita un loco y una loca que rompa en Dios, que rompa con esas maldiciones. Después que Dios me hizo ese proceso de liberación, que comienzo a conocer lo que es el mundo espiritual, ¿qué se siente vivir en la casa de un brujo? Amén. Siendo uno. Sí, amada, entre ahí en ese proceso. Claro. ¿Usted tuvo que experimentar desde qué edad? Sí, yo gracias le doy a Dios desde 7, 8, 9 años. Ya usted era cristiano. Al Señor. Wow. He dicho que unos pastores recogían a los niños para la escuela bíblica y me recogió. Yo soy fruto de una escuela bíblica. Wow. Por eso le digo a la persona, no se cansen. Sí. Ahora hay que tener metas. No lleva a los niños por un bolón ni por un chicle. Ni por Sansón era un muñeco. No. Que sea meta. Una meta que yo sé que va a cumplir 12 años, ya para ir formando un adolescente, que a los 13, 14 se bauticen, que se prepare, y que ya a 17 años haya un liderazgo de adoración. O sea, no vamos a alimentar a los niños de bolones y de chicle y de chocolate. Amén, vamos a trabajar con meta, con la palabra, formarlo con la palabra. Y yo me acuerdo que estos pastores, cuando me tomaron, ellos dijeron, wow, hay algo hermoso que Dios va a hacer contigo. Y ellos me formaron con la palabra, me formaron en enseñanza. Aprenda a tocar güira, aprenda a tocar tambor. Wow. Y cuando yo llegué ahí, yo sentí que ese era mi lugar. Yo sentí que eso de ocultismo, de vudú, de gagá, no era para mí. Me acuerdo de la canción que Rubio de Galilea va pasando allá, déjalo que te toque, que te toque. Wow. Cuando llego a la casa, que le explico a mi papá y le digo, yo quiero ser cristiana porque hay un cielo y hay un infierno. Wow. Y cuando él llega, el que hace la voluntad de él va para el cielo y el que hace esto va para el infierno. O sea, con 7 años ya tú le estabas predicando. Sí, yo le dije eso a él. Y él me dijo a mí, si ese es tu camino, tómalo, pero no cruce por el mío. Sabemos que es una palabra de padre, pero no es una palabra que Satanás iba a aceptar. ¿Por qué? Porque donde hay tiniebla y llega la luz, hay problema. Amén. Entonces yo representé una amenaza en el mundo de la tiniebla. Amado, en diciembre se hacían 4 noches de fiesta a los Baales. 20, 21, 22, 23, los 24 se cerraban. Y el 23, creo, si bien me acuerdo, a todas nos pasaban machete en la espalda. Machete. A todas tus hermanas. A todas mis hermanas me llegaron a hacerlo, creo, por 2 ocasiones. Nos pasaban machete, una cruz, y él pasaba una ceniza. Amén. Nos santiguaba. Era una forma de resguardo. De resguardo, según él. Después fue que yo entendí cuando él me dijo a mí que él sabía cómo nos resguardaba. ¿Por qué? Porque los resguardos tienen algo. El que toma resguardo, si Dios no lo liberta del resguardo, ese resguardo tiene que ser pasado a una hija mayor o a un hijo mayor cuando esa persona va a morir. Wow. Sí, porque por eso que entran en la etapa de agonía, que incluso a veces le entran en el proceso de que le inyectan para que se mueren. Porque pasa tiempo y no se mueren porque tienen el resguardo ahí. El resguardo ahí lo ponen en hojas de plátanos, en sacos de arroz, ¿verdad que sí? De una forma que los seres claman por esa alma. Entonces, al ser que le servía esa alma, al demonio que le servía esa alma, que el Señor lo reprenda, entonces quiere pasárselo. Entonces viene y reclama, pero no simplemente para reclamar ese cuerpo, sino también no quiere que ese cuerpo se vaya sin pasar eso a la generación siguiente. Wow. Y siempre va a pasar
con un más grande, uno de los más grandes, hermano más grande y hermana más grande. Amén. O sea, que ellos muchas veces detienen la muerte para que esa persona, hasta que esa persona traspase lo que porta otra persona. Sí, lo que porta otra persona. Hay personas que dicen, Dios tiene el poder de la vida y de la muerte, pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y lo que hay en el mundo espiritual. Sí, porque hay una voluntad. Hay una voluntad. Hay una voluntad. Hay una voluntad. Amén. Y eso se traspasa a la generación siguiente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que cuando hacían esos resguardos a nosotros, ya cuando soy bautizada y comienzo a conocer el mundo espiritual, estoy en mi habitación clamando a Dios. Yo llegué a dormir frente de un altar siendo cristiana. Wow. Porque la brujería trae pobreza. Si no trae pobreza, miren una cosa, hermano, como dijo mi papá, yo no tuve riquezas físicas porque yo conocía lo que estaba haciendo. Yo podía tener carro y buena casa y edificio, pero yo sé que ustedes, uno o dos de ustedes, yo lo iba a perder. Wow. Sí, y él nos dijo, siempre lo dice, ustedes son mis herencias. Ustedes son mis riquezas. La herencia de Jehová son los hijos. Eso no son palabras de él. Ahora yo entiendo que es Jehová. Palabra. Porque cuánto, vamos a ver. Que aunque él estaba ahí practicando, el propósito de Dios estaba en él. El propósito de Dios estaba. Y lo limitaba. Y lo limitaba porque Manasés sacrificó su hijo. Entonces, ¿cuántos brujos no sacrifican hijos? ¿Cuántas personas por tener riqueza van a hacer brujería, le piden una gallina, llevan la gallina y matan a su mamá, matan a un hermano, matan a un primo, matan a un amigo, matan al que está más cercano? Y usted ve que esa persona en 2 o 3 días crecen y es porque hicieron pacto en el mundo de la tiniebla. Y él siempre me ha dicho, yo sé cómo yo lo resguardé a ustedes y yo sé lo que yo hice. E incluso cuando su papá murió, que todas las herencias allá en Haití, de mucha tarea de tierra, de café y de muchos ganados allá, y que aún todavía es la fecha, a él le dicen que vaya allá a venderlo, porque el mundo espiritual tiene un orden. Le voy a decir, eso prefieren, óiganme bien, porque como tiene brujería enterrada esa tierra, nadie puede entrar en esa tierra. Pactada. Es una tierra pactada, nadie puede entrar en esa tierra. Y para que alguien entre en esa tierra, él tiene que dar la autorización. Él tiene que dar la autorización. Y aún sus propios hermanos que están no pueden, porque el que es viejo, a quien se le entregó, Santo. A quien se le entregó en la tierra, ese que tiene que dar el permiso. Y el traspaso. Y él siempre nos dice a nosotros, yo me quedaré con lo que Jehová me dio. Esta casa, mi comida, y ustedes que son mis riquezas, porque yo sé lo que hay allá. Claro. Yo puedo ir en 2 días, todos ustedes van a cambiar su vida, van a tener de todo, pero al fin y al cabo, después de los años, verán uno morir, otro pasa eso. Claro, y aún él ya siendo cristiano, teniendo conocimiento de Dios, el hecho de que él vaya, ya sea para pasársela a otro, lo que sea, está dando un derecho. Está dando un derecho. Está dando un derecho al mundo espiritual. Por eso él se niega. Él se niega, no, y él no va. Él dice que no va. Y como él dice, ya yo conocí a Cristo. Wow. Y cuando yo conocí a Cristo a través de mi hija, yo he dado el testimonio. Qué lindo, cómo fue cómo Dios trató con él, wow. Cómo pasó todo eso, que fue a través de una fiesta que yo le hice de cumpleaños, y también el cumpleaños era de los padres, y Jehová me metió a mí 40 días de propósito. Dios mío. Y yo le pedí a Jehová eso como regalo, y eso fue un pleito peleado el día entero. Casi ese día me voy de la casa y volví yo que no estoy peleando un pleito espiritual. Y en el momento de la comida, que nuestro pastor comienza a orar y a darle gracias al Señor, ahí el pastor sigue, pasan los minutos y él sigue orando, pasan los minutos, él sigue orando, y sentí esa ola. Digo, llegó papá, aquí llegó la atmósfera, comenzó a cambiar. Por eso yo le digo a la persona, oiga, aunque cueste lo que cueste, aunque luche y llore lo que llore, la oración siempre funciona. Wow. Pase lo que pase. Por eso dice que aunque tardare la promesa, oye, llegará el tiempo del cumplimiento. Gloria a Dios. Y la palabra que Dios me dio cuando yo era niña, que Él me dijo a mí, tu casa servirá a Jehová. Para mí era difícil en el momento, porque estoy viendo una casa de brujería, y yo no estoy hablando de un brujo cualquier, yo estoy hablando de alguien que de Pantoja, Isabela,
La Andonada, kilómetro 9, Alcarrizo, 22 Pedro Brán, llevaban sus niños allá en el Batey de Palmarejo a santiguarlo. Amén. Y supuestamente a resguardar esos niños, que sabemos que no, que el único que lo hace es Dios, la sangre de Cristo. Cuando yo entro en el mundo espiritual a pelear por esa vida, a arrancarle esa vida al enemigo, porque yo entendía que una hermana mía podía venir a los caminos de Dios y mi mamá o un sobrino. Tú querías la cabeza. Pero yo quería la cabeza. Wow. Por lo primero que yo luché fue por la cabeza. Inteligentemente. Sí. Si le corté la cabeza de la serpiente. La cabeza. Y yo dije, ahí es que yo voy. Y yo luché por él. Y Dios a nosotros nos dio la victoria. No fue fácil. Más adelante pudimos hablar con esa serpiente que se peleó, con ese cuadro que le dimos con martillo, que le dimos con piedra, le dimos candela y no se quemó. No se quemó, Santa Marta. Señor, no se quemó, que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hablo siempre eso: el que está adentro tiene la facultad de abrirle la puerta al que está afuera. Y yo busqué refuerzo de personas que conocían más que yo del mundo espiritual. Ahora yo puedo hablar del mundo espiritual, pero ya eso ha pasado 15 años. Wow. Amén. Pero en ese momento yo conocía a Dios, yo fluía en unción, adoraba, pero desconocía lo que es el mundo espiritual. Por eso fue que después el enemigo quiso volverme loca. Wow. Por eso que después me entró la depresión de quitarme la vida. Todo eso. ¿Después que te ganaste a tu papá? Sí, esos fueron síntomas que me entraron después que mi papá se convirtió. ¿Y ya qué edad tú tenías cuando tú entraste en ese pleito por esa alma? Sí, yo entré en el pleito por mi papá, ya yo tenía algunos 13, 14 años. Me bautizaron. Una niña. Wow. Me bautizaron con 12 años. O sea, ese pastor estaba esperando que yo cumplía 12 años para bautizarme. Y después que me bautizaron, comencé a buscar en el mundo espiritual. Mi papá yo me lo gané alrededor de 17, 18, 19 años Dios para Cristo. Mío. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a mí me visitó depresión, me visitó soledad, me visitó miedo. Le voy a decir algo. Hay un tipo de soledad que es tu sentirte solo, rodeado de personas. Uh-huh. Y es porque hay un espíritu que se encarga de ponerte inferior a los demás. Uh-huh. Y usted está rodeado de personas y te sientes sola, te sientes no amada, te sientes no querida, te sientes rechazada, como que tú no vales nada, como que tú no importas, y que por más que tú intentes, tú nunca vas a llegar, tú nunca vas a poder. Y ese espíritu te cautiva la mente. Y necesitamos muchas veces confesar lo que nos está pasando. Y personas con experiencia poder ayudarnos en el mundo espiritual y salir de esa cautividad mental. Las personas dicen, pero ¿cómo un demonio puede volver loco a un hijo de Dios? Si entramos en un territorio que no sabemos, sin autorización, sin la legalidad, sin darnos el permiso de ese territorio, como personas que entran y ungen donde sea, rompen altares donde sea, queman altares donde sea, te dieron la legalidad. Que lo rompe el que lo puso. Y si el que lo puso quiere que yo lo rompa, que me dé la legalidad y vamos a sacarlo aquí. Amén. Entonces, sí. Mire, amada, eso es tan profundo que yo la semana pasada grabé un video sobre eso, sobre gente que dicen, que Elías, después que hizo descender fuego del cielo, después que dejó a los profetas de Baal, lo que pasa es que después que tú tienes una victoria en un mundo espiritual tan profundo, con 900 sacerdotes de Satanás, lo que te va a venir no es flores, yo decía. Entonces esto es lo que viene detrás, esto es una posguerra, esto es lo que viene después de la guerra, es tú pelear esa cabeza, esa alma, que era el centro de tu casa, lo que te iba a venir era un contraataque fuerte. Así es. Entonces, por eso es que para tú enfrentar, y mira, siendo tú prácticamente una niña. Prácticamente una niña. Pero el Señor te dio la sabiduría. Amén. Y el Señor te dio la firmeza para tú lograr ese objetivo. Amén. A mí me hablaban en el oído cuando yo estaba en la escuela, vete y no vuelve más. Vete y no vuelve más. Perdóname que te interrumpí, porque aproveché ese pedacito que hablaste, ¿verdad? Siendo niña, a mí me hablaban, vete y no vuelve más. Y yo escribía en las butacas, mis amadas, yo escribía en la butaca lo que yo escuchaba, que la voz
me Wow. decía, yo le escribí ahí. A mí me hablaban de lo que eran el espíritu indio, me hablaban de lo que era las 21 divisiones. Cuando Dios nos da el privilegio o la oportunidad de hablarlo, hay que hablarlo, porque hablamos de las 21 divisiones. Tenemos que hablar cómo operan las 21 divisiones, cuál es la cabeza principal. Porque a veces reprendemos un espíritu, ¿verdad que sí? Pero no reprendemos conocemos la raíz. cabeza. Es la cabeza que hay. A veces quitamos la araña, la tela de araña, pero no matamos la araña, y el araña que hay que matar. Y a mí me inducían a escribir, vete y no vuelve más. Vete y no vuelve más, que me fuera de mi casa y que no volviera más, Claro. porque Satanás conocía que Dios me iba a utilizar como el vaso para que mi familia hoy en día fuera libre de esos espíritus inmundos, donde hay todavía brujas. No tengo miedo de decirlo. Y que yo le he dicho a Jehová, yo sé que tarde o temprano la que es bruja va a ser pastora. Wow. Sí, la que es bruja va a ser pastora. La que está visitando altar, esas serán diáconas de la iglesia. Wow. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo le dije a Jehová, la generación que viene subiendo ahora de mi familia será una generación que te pertenece a ti. Ahora, uno va al mundo espiritual, porque yo fui al mundo espiritual. Lo primero que Dios me mostró cómo se hizo el pacto allá en Haití. Y Dios transportó mi cuerpo Wow. en el espíritu allá en Haití. Y vi el cementerio, vi el Carfulamé, vi la descendencia antigua de mi mamá que nunca conocí. Wow. Y Dios me lo mostró. Vi la descendencia antigua de mi papá. Yo conozco, creo que un hermano de mi papá y primos. Pero hermanos como... Y yo conocí todos en la visión, Dios mío. como Dios me transportó Dios es demasiado para Dios. allá. O sea, de mi mamá, una hermana, Porque Dios te llevó a romper. a romper. Y Dios me mostró la cruz de camino, me mostró ambas descendencias y Wow. me mostró esa serpiente que estaba grande pero vieja. Un paso Vieja. viejo. Entonces, esa serpiente vieja venía descendiendo. Y cuando miré, vi otra más grande que venía subiendo. Aleluya. La otra generación. La otra generación. Wow. Y yo vi cuando desenterré el Shaka, pacto. man. Mi alma adora el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que el niño mío, yo estaba en los muebles y él me topaba. Y cuando desperté me decía, mami, tú estabas en Haití porque tú hablabas. Y tú decías, yo estoy en Haití, no me topes. Dios. Gloria a Dios. Mis amados, esto es real. Esto hay que vivirlo, pero esto es real. Y él me decía, mami, ¿dónde tú decías que tú estabas en Haití? Hablaste de un cementerio, hablaste de una serpiente. Wow. Me decía él, tú estabas en Haití. Yo me quedé sentada para ver si te iba a pasar algo. Y desenterré lo que se había enterrado, cerrando esas puertas espirituales. Pero también hay que saber con qué identidad tú estás peleando y cómo opera esa identidad y cómo se puede romper, cómo clavar la espada por atrás en el mundo espiritual. No es que eso solamente con la dirección del Espíritu Con la Santo. dirección del Espíritu Nada más que Santo. Dios te mande. ¿Cómo uno puede decir esas palabras que contrarrestaron a aquellos que abrieron esa puerta? ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo hicieron? Porque el mismo Dios te lleva en el mundo Y te va espiritual dando la revelación. y te va dando una revelación, porque me mostró hasta cartas, me mostró anillos. Por eso que no Todos todos los los, pactos que se habían hecho. sí, todos los anillos no se toman de toda la persona. No todos los anillos que se ven en el suelo, en la calle, se toman. Hay anillos que son pactados, hay anillos que salen de altares, hay anillos que son santiguados. Y esos anillos uno lo encuentra, se lo pone y uno no sabe qué uno está llevando Y moneda. en su casa. Y moneda, no todos los 25 pesos se recogen del suelo, no todas esas pesetas se toman de cualquier lugar, del museo, esas piedras extrañas. Hay que tener cuidado. Y yo me acuerdo que yo vi, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, esas cartas con todo lo que se había escrito, con todo lo Wow. que se había escrito. Y Jehová por su misericordia me permitió cerrar esas puertas en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero eso no. No, eso necesita una segunda parte, ¿verdad? Porque esto está demasiado Terminamos. profundo. Terminamos. Ahora que me di cuenta. Gloria al Señor. Ay, mi hermana. Esta bendito profundidad, de verdad que sí, yo sé que hay mucha gente ahí que quiere saber más. Mire cómo una niña pudo arrebatarle a su papá, a Satanás de la mano,
siendo una niña. Mire, el propósito de Dios está por encima de todo. El propósito de Dios es lo más grande que hay. Comparta este contenido, compártalo, porque hay mucha gente que está en ese crucigrama. Mi papá, Dios o mi papá, Dios o mi mamá, Dios o mi familia. Sí. Pero Dios te va a dar la sabiduría, la estrategia, la capacidad de ir por tu familia. Amén. De mantenerte en Dios, porque en Dios todo es posible. Él es el Dios de toda carne, todas las almas le pertenecen y toda la tierra está debajo del dominio de Jehová. Tú también puedes ser la próxima que rompa esa maldición y tu generación la marque para Cristo. Comparte, suscríbete, dale me gusta, sé miembro de nosotros. Excelencia Cristiana Televisión se despide tu hermana Teresa Polanco y nuestra hermana Rebeca, Dios te bendiga mucho. Shalom. Amén.